Buenas, nosotros en este proyecto quisimos como hacer un recuento de todo lo que ya he visto en el curso, empezando por condicionales, los ciclos, lectura de archivos, de texto y funciones. Vamos a introducirnos en algo que son los módulos, que van a tener varias funciones dentro de ellos. Entonces vamos a aprender a crearlos e importarlos, para cuando hagamos un programa no esté tan lleno de líneas nuestro programa y sea más fácil de generar. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue un script y lo llamamos misfunciones.py, y vamos a hacer varias funciones. Entonces, ¿qué queremos? Que nos grafique una circunferencia y nos lea el radio y el centro HK que lo va a ingresar el usuario, triángulos según los 3 vértices que los ingresa el usuario también, rectángulos con 4 vértices, el área de cualquier círculo dado el radio, el área de un triángulo dando los vértices y el área de un rectángulo también dando solamente 3 vértices. Bueno, entonces empezamos con los triángulos. Lo que hicimos es primero importar el módulo mat para las operaciones matemáticas, matplotlib.pylab como pil, este es el módulo para graficar. Generamos dos listas vacías x y y, un ángulo igual a 0 y una variación de igual a 0.1. Esas son unas condiciones iniciales para el ciclo que hicimos acá, ciclo for en un rango de 1000, o sea que se va a repetir 1000 veces. Bueno, entonces, ¿para qué eso? Para que nos den muchos puntos y la gráfica salga mejor. Entonces el ángulo va a ser igual al ángulo más la variación de 0.1, o sea 0, empieza en 0 y va a ir variando 0.1 cada vez que se repita el ciclo. Cx y Cy va a ser la parametrización de la función de la circunferencia en función del ángulo y su centro HK que le dio el usuario al principio. Bueno, acá lo que hacemos es agregar ese Cx y Cy a cada lista vacía que creamos al principio, en X y en Y. Con este comando creamos la ventana 2D, luego creamos la gráfica y le damos características como el grueso de la línea y el color de la línea. Acá ponemos límites para ajustar la gráfica y que quede bien centrada en X y en Y los límites. Agregamos una rejilla y aquí mostramos la gráfica. Ahí ya quedó lista la función para graficar una circunferencia según el radio y el centro que se le dé. Seguimos con los triángulos. Importamos el módulo matplotlib.pyplot como plt, y es el módulo para graficar. Y pues vamos a decir que X va a ser igual a B1 en la posición 0, B2 en la posición 0, B3 en la posición 0 y B1 en la posición 0, suponiendo que cada vértice tiene solamente dos coordenadas. Y entonces Y va a ser B1 en la posición 1, B2 en la posición 1, B3 en la posición 1 y B1 en la posición 1. Entonces le vamos a asignar puntos XY para cada vértice y esa va a ser como nuestra ruta para la gráfica. Vamos a utilizar unas funciones que ya están establecidas, que son mínimos y máximos en Y como en X de estos valores. ¿Para qué? Para poner límites a la gráfica que quede más centrada. Con este comando creamos la ventana 2D, luego graficamos, asignamos color a la línea y el grueso. Aquí utilizamos lo que ya establecimos aquí arriba para ponerle límites a la gráfica y quede más centrada. Hacemos una rejilla y que se muestre la gráfica. Ahí ya está listo los triángulos. Seguimos con los rectángulos. Entonces nos pedimos 4 vértices, importamos matplotlib.pyplot como plt y hacemos algo muy parecido a lo que hicimos con los triángulos.
B1 en la posición 0, B2 en la posición 0, B3 en la posición 0, B4 en la posición 0 y repetimos el B1 en la posición 0 para que cierre la gráfica, porque si no ponemos este último punto, la gráfica le va a hacer falta una línea. Entonces es como para que cierre solamente el polígono. Y en Y hacemos lo mismo, B1 en la posición 1, B2 en la posición 1, B3 en la posición 1, B4 en la posición 1 y repetimos el primer valor. Creamos la ventana 2D, hacemos la gráfica, damos un color, el grueso de la línea, ya nos ahorramos lo que hicimos acá arriba y de una vez ponemos los límites con los mínimos y los máximos acá en el mismo comando. Creamos la rejilla y mostramos la gráfica. Seguimos con el área de los círculos. Para el área del círculo solamente necesitamos el radio. Entonces importamos el módulo para operaciones matemáticas y el área se calcula muy fácil, que es pi por radio al cuadrado, y ya. Aquí lo que va a hacer la función es mostrarnos que el área de la circunferencia es A, que va a ser el número que nos dé. Ya seguimos con el área del triángulo, que necesitamos los 3 vértices. Importamos el módulo para hacer las operaciones matemáticas. De ese módulo importamos SQRT como raíz, que va a ser la raíz cuadrada. Entonces vamos a hallar los 3 lados del triángulo haciéndola con la fórmula de la distancia entre 2 puntos. Entonces va a ser raíz de B2 en la posición 0 menos B1 en la posición 0 al cuadrado más B2 en la posición 1 menos B1 en la posición 1 al cuadrado, y así en los otros 2 lados. Y vamos a utilizar una fórmula de Herón para hallar el área del triángulo teniendo en cuenta sus lados. Entonces primero hallamos un semiperímetro que está dado por la suma de los 3 lados dividido 2, y el área va a ser la raíz de ese semiperímetro por el semiperímetro menos el primer lado por el semiperímetro menos el segundo lado por el semiperímetro menos el tercer lado. Y aquí vamos a mostrar el área del triángulo, que va a ser igual a A, que nos va a mostrar en pantalla pues el resultado. Bueno, luego hacemos el área de los rectángulos, de cualquier rectángulo, y solo necesitamos 3 vértices. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar solamente 2 lados, la base y la altura. Entonces importamos de mat SQRT como raíz, que es la raíz cuadrada, y vamos a hallar los 2 lados, que es la base y la altura, similar a como lo hicimos con estos triángulos. Entonces hallamos la base, B2 en la posición 0 menos B1 en la posición 0 al cuadrado, más B2 en la posición 1 menos B1 en la posición 1 al cuadrado, eso dentro de una raíz, y similar con la altura, el área es base por altura, y aquí solamente demostramos en pantalla el valor del área de cualquier rectángulo que se ingrese pues ahí. Bueno, yo aquí tengo guardado ese documento en un archivo que llamé proyecto de funciones, pero como yo quiero que sea un módulo, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a copiar. ¿En dónde? Él ya es un módulo ahí, pero si yo lo quiero utilizar en cualquier momento en este computador y que quede guardado y lo pueda importar cuando yo quiera, lo voy a llevar a mi carpeta donde tengo el Python. Entonces lo tengo aquí en equipo, Windows 8, y nos vamos a la carpeta de Python. Me voy al lib y busco un paquete donde siempre se descargan todos los módulos, y lo voy a copiar acá. Voy a pegar y ahí va a quedar. Ahora lo que voy a hacer es probar que sí esté funcionando en el Python normal. Entonces vamos a
cerrar acá y vamos a abrir el Python. Vamos a darle import, ¿cómo vamos a llamarlo? Como lo nombramos, mis funciones. Entonces ahí lo leyó perfectamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar las funciones que creamos ahí, mis funciones. ¿Qué vamos a hacer? Punto, como hemos hecho en todas las cosas, y ahí salen las 6 funciones que hice. Vamos a probar la circunferencia. Entonces, paréntesis, ahí me pide el radio y el centro HK. Vamos a decir que tiene un radio 2, un centro 0 y 8, supongamos. Y lo que va a hacer es mostrarme la gráfica. Vamos a hallar el área de ese círculo, de esa circunferencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Mis funciones, punto, el área del círculo, y el radio, ¿cuál era? Era 2. Entonces el área de la circunferencia es 12.56. Ahora vamos a probar los otros, mis funciones. Entonces, por ejemplo, from mis funciones, import triángulos, ¿cierto? Entonces ya solamente ponemos triángulos y nos pide los 3 vértices. Entonces tienen que ser así. Digamos que el primer vértice está en 0, el segundo vértice está, supongamos, en menos 2,1 y el tercer vértice está en, digamos que en 5,8, y cerramos ahí, y entonces él nos grafica el triángulo. Vamos a hallar el área de ese triángulo. Entonces es como todo está en mis funciones. Entonces mis funciones, punto, área de T, que es el triángulo. Vamos a meterle estos mismos vértices y hallar el área de lo que acabamos de graficar. Cerramos, y entonces el área del triángulo es 10.5. Entonces desde ahora, desde este computador, vamos a poder siempre usar mis funciones y llamarlo cuando queramos. En el caso de que estemos en otro computador, pues cuando vayamos a utilizar mis funciones, pues debemos estar parados en la ruta de donde esté el archivo que vamos a utilizar. Bueno, vamos a abrir el programa que hicimos y vamos a repasarlo. Bueno, importamos OS, que es el módulo del sistema operativo. Acá pues print, y ingresamos unas instrucciones. Le decimos al usuario qué es lo que hace el programa y qué es lo que tiene que hacer. Entonces que ingrese 0 para salir del programa, 1 para ver gráficas de circunferencias, y 2 para triángulos, y 3 para rectángulos. Creamos un ciclo infinito, un espacio. Acá utilizamos el los.listdir para listar los archivos del directorio actual. A G le asignamos pues es una variable para que el usuario ingrese pues el número de la gráfica que desea ver, como se le dijo al principio. Si G es menor que 0 o mayor que 3, pues es un número inválido. Entonces el programa le va a decir al usuario que ingrese un número válido. Aquí condicional el if, si G es igual a 0, entonces el ciclo se va a romper y el programa se va a despedir. Acá vamos a dar una variable a y le vamos a ingresar el archivo, el nombre del archivo, el usuario se lo va a ingresar. Acá le ponemos más .txt para que el usuario solamente ponga el nombre del archivo más no la extensión. Aquí lo que vamos a hacer es, si ese archivo está en la lista que hicimos acá, entonces vamos a hacer un espacio y vamos a continuar el programa desde acá normalmente. Si
si ese A no está en la lista inicial, entonces vamos a decirle al usuario que ingrese la dirección donde está el archivo deseado, y ya empezamos a leer el archivo. Entonces el archivo va a ser igual, lo abrimos en modo lectura y leemos todas las líneas de ese archivo, luego lo cerramos y vamos a las condiciones iniciales que se le pidieron al usuario. Si ingresa 1, que van a ser las circunferencias, entonces vamos a mis funciones, importamos de mis funciones circunferencias como circ, de mis funciones importamos el área C de los círculos y iniciamos un ciclo que mientras i esté en el rango de la longitud de esas líneas que se están leyendo, entonces circunferencias van a ser igual a la línea en la posición i y que estén separadas por coma, así. Entonces vamos a obtener solamente los números. Entonces vamos a llamar r, que va a ser el radio, al primer elemento de circunferencias, o sea en la posición 0, h en la posición 2, que va a ser la posición 1 en realidad, y en la posición 2, que va a ser la k, que va a ser la posición 3. Los convertimos en flotantes y mostramos en pantalla el radio de la circunferencia que se leyó, que va a ser r, y su centro hk. Este i más 1 va a ser como 0, como i empieza en 0, entonces más 1, entonces va a ser circunferencia 1, 2, 3, 4, las circunferencias que hayan en el archivo. Utilizamos las funciones que creamos, el área de C y la variable que necesita es r, y para graficar se cogen todas las variables r, h y k, y entonces el programa nos va a mostrar tanto el área como la gráfica. La otra condición es si ingresa el 2, que van a ser los triángulos. Entonces importamos de mis funciones triángulos, de las funciones también importamos área t, creamos un ciclo y en el rango de esas líneas que se leyeron creamos una variable tri en líneas en la posición i separadas por punto y coma. ¿Por qué? Porque tenemos en el archivo de los triángulos que están los vértices separados por punto y coma. Este va a ser un vértice, este otro vértice y este el último vértice. Entonces están separados por punto y coma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger tres variables P1, P2 y P3 en las posiciones 0, 1 y 2, que van a ser cada vértice. Y en esas posiciones vamos a ir desde 1 a menos 1, que estén separadas por coma. ¿Por qué de 1 a menos 1? Porque el programa nos lee este paréntesis como la posición 0 y este otro paréntesis como la posición menos 1. Entonces, para que nos coja solamente los números y que estén separados por coma, entonces ahí solamente vamos a tener los números. En la posición 3 va a haber un problema. ¿Por qué? Porque en cada espacio entre línea que tenemos acá, el programa lo toma como una posición. Entonces lo que hacemos es que vaya hasta menos 2, desde 1 hasta menos 2, para que se salte ese espacio que hay, además del paréntesis. Pero como ese problema solamente está en las posiciones de arriba, en todas estas líneas, menos en la última, porque no hay espacio, entonces utilizamos este condicional. Si es menor que la longitud de las líneas, menos 1, entonces vamos a hacer esto del menos 2. Si ya es la última, entonces utilizamos lo que manejábamos en las primeras. Luego vamos a sacar los vértices. P1 en la posición 0 y P1 en la posición 1 se convierten en flotantes para el vértice 1 y así para los otros dos vértices. Luego imprimimos que los vértices del triángulo I más 1, que fue lo mismo que hicimos en los círculos, son
B1, B2 y B3, y así para cada triángulo que haya en el archivo. Vamos a utilizar las dos funciones que creamos para triángulos, que era el área de T, B1, B2 y B3, que ya los sacamos acá, y la gráfica de los triángulos B1, B2 y B3, que son los vértices, y ya el programa nos va a mostrar el área y la gráfica del triángulo, de los triángulos que tengamos en ese archivo. La otra condición, si son rectángulos, importamos de mis funciones rectángulos como RC, y de mis funciones importamos área R. Entonces creamos un ciclo mientras y en el rango de la longitud de esas líneas vamos a cambiar el método de lectura. Entonces vamos a decir, como en los rectángulos tenemos toda esta cantidad de datos, pero vamos a tener en cuenta que la coordenada, por ejemplo, en estos dos puntos, en X va a ser 2 y en Y va a ser 6. En estos otros dos puntos la coordenada en X va a ser 8 y la coordenada en Y va a ser 6. Entonces vamos a hacer un arreglo para que nos lea eso así. Entonces ya las líneas en la posición Y separadas por coma, vamos a crear una lista vacía L y otro ciclo dentro del ciclo inicial, que va a ser mientras R en el rango de la longitud de esta A, vamos a hacer que una J va a ser igual a convertir en flotante cada término de ese A en la posición R, que vamos a hacer acá, y a la L mayúscula, esa lista vacía, le vamos a agregar todas esas J. Vamos a crear otra variable L que va a ser L desde la posición 0 hasta la posición 2, un C igual a 0, que es una variable, y N igual a 2. Creamos otro ciclo que va a hacer que C y N aumenten 2 unidades a medida que se repita este ciclo, en el rango de 3, porque necesitamos 4 vértices. Otra variable lista igual que L, que va desde la posición C hasta la posición N, y a la L minúscula de acá le vamos a agregar cada término de esta lista. ¿Para qué? Así nos va a coger cada de dos en dos, estos dos, estos dos, estos dos y estos dos para cada línea. Luego entonces vamos a coger los vértices. B1 va a ser igual a L en la posición 0, B2 va a ser L en la posición 1, B3 va a ser igual a L en la posición 2 y B4 va a ser L en la posición 3. Entonces vamos a tener todos los vértices de cada rectángulo. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla los vértices del rectángulo de forma similar como mostramos los del triángulo. Entonces van a ser B1, B2, B3 y B4, y así para todos los rectángulos que hayan en ese archivo. Utilizamos las dos funciones que creamos para rectángulos, que van a ser área R, utilizando 3 vértices solamente, y a graficar ese rectángulo utilizando los 4 vértices, y ya nos van a mostrar el área de los rectángulos que se tienen en el archivo y todas las gráficas. Ahora lo que vamos a hacer es correr el programa para ver que si funciona en base a los 3 archivos de muestra que hicimos. Son los rectángulos, estos son las circunferencias y estas son los triángulos. Entonces, guardar. Bueno, entonces vamos a leer. Este programa permite graficar 3 tipos de figuras geométricas de acuerdo a un archivo de texto. Indique el número relacionado con las figuras que desea obtener según el archivo. Entonces 0 para salir del programa, 1 para circunferencias, 2 para triángulos y 3 para rectángulos. Entonces empecemos con circunferencias. Entonces 1, el archivo se llama circunferencias. Bueno, entonces nos muestra la primera figura. Sería el radio de la circunferencia es 2 y su centro es 1,5 y el área es 12.56, y así para el resto, que van a ser, nos va a mostrar todas las circunferencias,
y todos los datos que necesitamos. Entonces circunferencia 1, 2, 3, 4 y 5, sus centros y sus áreas respectivas. Vamos a ver entonces el segundo, que serían los triángulos. Se llama triángulos el archivo, triángulos, y aquí nos muestra el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces nos muestra los vértices de cada triángulo, acá están, y el área de cada triángulo. Vamos con el tercero, que sería rectángulos. Entonces primero, segundo, tercero y cuarto. Entonces rectángulo 1, 2, 3 y 4, los vértices de cada triángulo, de cada rectángulo, perdón, y el área respectiva. Aquí si queremos salir del programa, entonces le damos 0, como ya habíamos dicho, y el programa se despide. Eso fue todo, muchísimas gracias y espero que les haya quedado muy claro. Hasta luego.